En los sistemas agroforestales, además del cultivo principal, con un adecuado manejo podemos cultivar otros productos. En este video les presentamos una técnica de propagación de banano por yemas laterales, que nos permite optimizar el espacio e incrementar los rendimientos. Mi nombre es Elber Mamani Álvarez, trabajo aquí en el Centro de Investigación Sarana durante 4 años. Estamos en un sistema agroforestal orgánico. El cultivo principal es el cacao. Tenemos aquí asociado con banano y café. Desde un inicio, cuando manejábamos el banano de bajo espada o hijos espada, el banano estaba un poco en decadencia, ¿no? Había enfermedades, había algunas pequeñas dificultades en los racinos, los dedos eran más cortos, las cabezas también eran más pequeñas. Cambiando el manejo de banano por yemas laterales, pues ha cambiado mucho, ¿no? Incluso hasta el vigor de la planta podemos decir que se ha transformado por completo, ha empezado a tener un tallo más grueso, las hojas más verduzcas y también los frutos más grandes, ¿no? Y más pesados incluso, ¿no? Incluso a veces uno solo no podemos bajarlo también debido al tamaño que a veces crece, ¿no? Mientras que en muchas áreas productivas de cacao el banano solamente sirve como sombra temporal, en la experiencia de los productores y productoras de la región de Alto Beni, se puede mantener por más tiempo en el sistema agroforestal. Además que no sufre un estrés hídrico, ya que se mantiene el pseudotallo y se va eliminando paulatinamente, dejando nutrientes y agua para la planta hija. Bueno, vamos a hacer un manejo de banano. Tenemos aquí la planta madre que tiene fruto ya, racino, y tenemos aquí una planta anterior, dejado un chupón lateral o una yema lateral, como decimos. Bueno, a esta edad no podemos hacerlo el manejo del chupón lateral, porque esta planta es demasiado adulta. Entonces, como es una planta demasiado adulta, tiende a que cualquier momento, cuando ya esté el fruto ya maduro, podemos cortarlo y después la planta se seca y el chupón que podemos dejarlo por aquí se puede secar juntamente con la planta madre, ¿no? Entonces siempre buscamos los chupones laterales en este estado, o mejor aún cuanto es más pequeño, a la altura del pecho, despejando primero el área del tronco, ¿no? Hacemos un pequeño pelando los cogollos y vamos un poco cortando con el machete, ayudándonos, ¿no? Cosa de no dañar también al tronco, ¿no? Tiende a que puede entrar otras enfermedades también mediante una herida, ¿no? Entonces, anteriormente ya se había seleccionado aquí un chupón lateral del costado. Podemos observar. Aquí ya existe, ¿no? Un chupón lateral, ¿no? Ya habían seleccionado anteriormente, ¿no? Vemos aquí la forma. Toda la vida el chupón lateral tiene que estar en la base del suelo. Nunca tiene que estar por aquí encima ni por aquí encima, porque esos tardan en bajar al piso y después o bien bajan y son más frágiles para tumbarse también, ¿no? Entonces esta es una adecuada, podríamos decir, ¿no? Después tenemos que ver aquí lo que es en el chupón, en la planta de este hijuelo que vamos a seleccionar el chupón, la dirección. Es importante la dirección de la planta del chupón lateral. Es decir, que si tenemos aquí un cacao, tenemos aquí otro cacao y tenemos aquí otro cacao y otro cacao, está a 4x4 el cacao, entonces tenemos que la planta tiene que siempre estar direccionándose casi al centro. Y la huella va a ir así, ¿no? Este sería ya el inicio, este sería el siguiente, y aquí ya podríamos direccionar aquí y así manejarlo en círculo. Esa es la ventaja que tiene grande este tipo de manejo de chupones laterales, ¿no? Es importante eliminar este tipo de así chuponcitos que hay en esta planta madre que ya tiene racino, ¿no? Para que esto pueda tener su propio chupón lateral, ¿no? Entonces vamos a eliminarlo limpio, ¿no? Cuando eliminemos, no vamos a eliminarlo desde abajo, sacando el suelo, sino solamente al ras. Porque esto es como una base de soporte de este también, ¿no? Entonces ahí nomás, ¿no? Cortamos, los demás siempre va a tener chuponcitos por aquí, entonces va a tener hijuelos espada. Cortamos ahí. Le hacemos un hoyito aquí para que no salga a brotar, porque a veces cuando cortamos salen a brotar, ¿no? De nuevo crece. Entonces esto igual que está abajo entrando, entonces
todo tenemos que limpiarlo, ¿no? En los sistemas agroforestales, asociado con cacao y otras especies más acompañantes, el banano se comporta bastante bien, ¿no? Hemos percibido aquí que con el manejo el banano ocupa su lugar, el cacao ocupa su lugar, el café también ocupa su lugar y todas las especies demás acompañantes ocupan su espacio, ¿no? No es bueno dejarlo el banano a un lado y que después solo dedicarse al cacao también, ¿no? Eso sería muy importante tomar en cuenta a los agricultores y podemos mejorar de una manera bastante más amplia, tal vez adquiriendo otras nuevas técnicas que podemos innovar como agricultores y como bananeros que hay en esta región de Alto Beni también.